Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Mauro Escalante y voy a hacer una exposición bastante breve respecto a pruebas que nosotros hemos realizado con cargas en wireless en diferentes situaciones. Hemos considerado que es muy importante exponer esto a la comunidad precisamente porque siempre hemos recibido varios tipos de preguntas referentes a lo que ustedes van a ver acá. Como entiendo pues que estamos todos ya bastante cansados, así que trataré de irlo lo más rápido posible sin que pierda sentido todo lo que vamos a analizar. El tópico que vamos a revisar ahora es estudio sobre pruebas de estrés en una red wireless 802.11. Las pruebas las logramos hacer en G y en N para que ustedes vean cuáles fueron los resultados. El objetivo, analizar cuál fue el comportamiento en CPU y en RAM de un equipo que nosotros probamos, que lo vamos a revisar ya mismo, viendo cómo influye esto en el desempeño en una red punto multipunto. Preguntas frecuentes que nos suelen hacer siempre son estas, ¿no? Especialmente cuando estás dando soporte o consultoría, la típica pregunta, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia de una red wireless, pero cuando tiene carga? ¿O cuántos clientes puedo soportar? Entonces, a lo mejor tú puedes decir, bueno, sabes que yo he trabajado con un AP, con un 751 o de pronto con un SXT en modo AP y me soporta 10 clientes y empiezas a encontrar respuestas en los foros y en diferente gente que te dice, no, yo he soportado 70, yo he soportado 50. Otro te dice, ¿sabes qué? Llego a 30 y no da más. Obviamente cada resultado es completamente diferente dependiendo del medio y de las formas en que hagas las pruebas. Así que hemos tratado de hacer algo más o menos estándar para que se pueda dimensionar hasta dónde podemos llegar o cuáles son los resultados que vamos a obtener. Otras preguntas típicas, ¿no? O sea, ¿cuántos paquetes por segundo puedo soportar? ¿Qué es mejor hacer N? ¿Qué tal si lo hago 1 por 1 y no lo hago 2 por 2? O resulta que tengo 2 por 2, pero solamente lo estoy trabajando 1 por 1. O sea, ¿en qué me beneficia o me perjudica hacerlo en uno o en otro estándar? Para esto, pues sacamos numerosas estadísticas, sacamos resultados de diferentes pruebas que ustedes las van a revisar en unas gráficas que le hemos preparado tipo Excel para que las puedan visualizar de una mejor manera. Como una pequeña introducción, Academy Expert aparecimos en el 2006, en aquella época nos llamábamos Network Expert y nos dedicábamos a análisis y troubleshooting de redes de computadoras. 2011 creamos MikroTik Expert, luego de eso en el 2013 evolucionamos como Academy Expert porque incorporamos otros fabricantes también para hacer certificaciones. A partir del 2011 pues tuvimos un gran crecimiento, hemos dictado cursos en más de 15 países, muchas ciudades de las cuales hemos tenido el honor de poder visitar, entre ellas México, y actualmente tenemos cerca de 3.000 certificaciones internacionales que hemos implantado en toda América. Por mi parte, ¿quién es Mauro Escalante? Pues bueno, estudié Ingeniería en Ciencias de la Computación. Mis pininos realmente fueron en bases de datos. Antes de aprender a programar en Fox o en Visual Basic, yo comencé programando en Informix 4GL. En realidad fue una experiencia muy interesante. Después pasé a Oracle. En el año 93, por esas cosas de la vida, me involucré con equipos Motorola. En aquella época trabajábamos con Friend Relay, con X25, hacíamos tráfico de voz en aquella época utilizando routers Motorola. Luego de esto, pues, empecé a trabajar ya como gerente en redes de banco. En el año 2001 tuve la suerte de obtener una especialización en análisis y troubleshooting de redes utilizando analizadores de con sistemas expertos. El nombre es bastante largo, pero en realidad es lo que ustedes conocen como un Wireshark o conocen como un sniffer, pero en una forma mucho más detallada. En realidad, pues aquellos cursos fueron 10 días en Miami, eran libros de este vuelo y créeme que todo el código era pues hexadecimal, pero aprendes a conocer en realidad cómo trabajan los paquetes, los frames, cómo va subiendo de capa en capa y cómo se relacionan entre todos ellos. En el 2006, como les he mencionado, pues creamos Network Expert y de allí en adelante esa es la cronología en la que hemos estado trabajando en la empresa. ¿Qué es lo que hicimos para esta ocasión? Creamos un modelo. Ok, ¿cómo teníamos que probar cómo funciona un AP con router? Entonces, básicamente es lo que tenemos aquí. Estamos manejando
Ahí está por otro lado. Deja cambiar el mouse. Hola, hola. Ok, este fue el escenario de prueba. Pusimos aquí un equipo que estaría funcionando únicamente como Access Point. El equipo que elegimos en aquel momento fue un RB751U2HND y este es el escenario. Conectamos 20 clientes. En aquel momento, y de hecho las pruebas repetimos hace 2 semanas, los clientes hicimos que sean HAP Lite. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que cada uno de ellos se conecte con este AP, empezar a darle carga a la red wireless. Es decir, cada uno de ellos iba a generar cierta cantidad de tráfico. Por ejemplo, 1 mega, 2 megas de tráfico continuo. Para esto utilizamos el bandwidth test de cada uno de estos routers. ¿Por qué? Porque iba a ser más complicado trabajar con 20 laptops o 20 computadores conectados a los clientes. Entonces lo que hicimos fue simplemente cada HAP Lite mandarle carga utilizando el bandwidth test. Pero aquí viene el tema. La carga no se la hicimos contra el AP, contra el 751, porque de lo contrario las pruebas hubiesen recargado demasiado al CPU que tenía que resolver el bandwidth test. Entonces las pruebas en realidad iban enfocadas en el bandwidth test contra este router. De esa manera, lo que hicimos fue poner este AP en modo bridge para que los clientes, cuando levanten aquí el bandwidth test, lo hagan a través del AP a este router. De esa manera congestionamos el tráfico del AP sin sobrecargarlo para que atienda el bandwidth test. Quien va a atender el bandwidth test es este dispositivo. Además de eso, uno de estos APs definitivamente sí va a tener una laptop conectada. El objetivo era que este usuario, mientras estaba haciendo carga, por ejemplo, cada uno de ellos a 1 mega, ¿cuál iba a ser el tiempo de respuesta que iba a tener este cliente haciendo un ping a Google? ¿O cómo iba a reaccionar, por ejemplo, su web WhatsApp? Entonces, ese tipo de resultados son los que les vamos a mostrar aquí. Pues, por motivos de registro, les mostramos aquí los 20 equipos conectados. Efectivamente, hubo que hacer ciertas calibraciones. No estábamos en un ambiente tan grande como esto, sino nuestros laboratorios en oficina en Guayaquil, y tuvimos que ajustar los parámetros, ¿no? Entre ellos, pues, obviamente buscando la frecuencia. En aquel instante la frecuencia más óptima era 2412. Empezamos trabajando solamente en G. ¿Ok? No hicimos las pruebas en B, y ustedes van a ver por qué. Forzamos a que las tasas soportadas y las tasas básicas no bajen de 36. Es decir, los forzamos a trabajar en la más alta velocidad. La distancia dentro de los parámetros de configuración del wireless, en el Acknowledge Timeout, lo pusimos indoor. Acuérdense que conforme varía la distancia, mientras es más grande, el tiempo del acknowledgement también se incrementa. Pero en MikroTik solamente puedes configurar en valores enteros y de kilómetros. Si estás dentro de una red en la que tienes no más de 10 metros o 5 metros de distancia, no puedes configurar en valores decimales. Entonces, hay una opción que te presenta el router OS que es precisamente indoor. Y las potencias de transmisión, en base a la dispersión física que tenían los equipos, se estableció en 12. Estos son los datos para esta prueba. Si ustedes a un rato necesitan hacer este tipo de implementación, tienen ahí las bases con las cuales se trabajó. Así que, bueno, las pruebas se hicieron trabajando. Inicialmente habíamos configurado un servidor SNMP, utilizamos PRTG para poder graficar y pensábamos que nos iba a servir durante todo el proceso. Sin embargo, en un punto que ustedes ya lo van a chequear, el servidor de SNMP ya no funcionó. Es decir, los tiempos, el timeout que tenía para recibir los parámetros de SNMP se disparaban y simplemente ya no registraban nada. Luego de esto, como cliente, utilizamos una VAC, también hicimos pruebas con Windows. En realidad, eso variaba muy poco. Y utilizamos Google Chrome, Safari, Skype y otras herramientas más para analizarlo.
Consumo aproximado de PC. Este dato que ustedes ven aquí es, por ejemplo, tú estás en la oficina y tú dices, mira, tengo mi PC cargada, tengo mi cliente de correo que eventualmente cada 5 minutos está chequeando el tráfico, de pronto tienes hasta Spotify cargado. ¿Cuánto consume más o menos en promedio? Digámoslo de esta forma, un computador conectado en la red aproximadamente, si tú no estás haciendo nada, no estás navegando, más o menos te va a consumir esto, 131K. ¿Ok? Porque tienes actualizaciones de Windows cargando, o porque tienes tu browser y eventualmente se está refrescando, o porque tienes tus clientes de correo. Esa es una tasa promedio de un computador, básicamente prendido sin hacer nada, pero en la red y con acceso a Internet. Ok. Las pruebas, pues, entonces empezamos a hacerlas hacia Google. Descubrimos que, obviamente, ya lo sabíamos, Google no siempre utiliza la misma IP. Puede ser diferente dependiendo por el proveedor de Internet que esté saliendo. Así que buscamos una IP y asumimos esa que era con la que íbamos a trabajar. Es decir, las pruebas de ping desde el cliente, la laptop, iban a ser siempre hacia esta dirección IP. Y los resultados, las estadísticas, se basaron en tramos de 50 pings. En base a eso íbamos a obtener la cantidad de paquetes perdidos, la cantidad de paquetes satisfactorios y la tasa promedio de tiempos de respuesta. Estos son los gráficos iniciales cuando el SNMP todavía funcionaba. Aquí más o menos tenían los tiempos que les estaba mostrando hace un instante, los tiempos aproximados. Pero cuando ya empezábamos a hacer carga, obviamente cuando le subimos aquí el uso de Spotify, miren, sí le agregó unos 50K adicionales, ¿sí? Muchas veces nos preguntaban también eso, oye, tengo Spotify cargado, tengo 2 usuarios en la red, ¿cuánto me está consumiendo? ¿Qué? ¿1 mega, 2 megas? ¿Les corto el internet? No, tranquilo, espérate. Y teníamos que hacer ese tipo de análisis. Entonces, básicamente lo que hicimos fue documentarlo, cuál es la cantidad de ancho de banda que aproximadamente está utilizando un consumo promedio de Spotify en una estación de radio. Es aproximadamente unos 50K. Como les decía, en este momento todavía funcionaba el SNMP, las pruebas de ping, los tiempos de respuesta. Cuando estábamos evaluando sin el uso de Spotify aquí, desde el cliente, los tiempos de respuesta a Google eran básicamente los mismos que cuando tenías el consumo con Spotify. Y eso es lo que está puesto en estas 2 pantallas. Después que hicimos de probar la estadística promedio de cada uno, conectamos las otras 20 estaciones. E hicimos toda esta trama que ya les mostré hace un instante. Objetivo, registrar todos los 20 eventos y ver qué es lo que está sucediendo. Los escenarios de prueba es lo que se les muestra aquí. Hicimos diferentes tandas de pruebas de carga con el bandwidth test. Es decir, primero, los 20 equipos conectados al AP y cada uno de ellos ejecutando el bandwidth test a 200 kilobits por segundo. ¿Qué pasa o cuáles son los tipos de respuesta cuando tienes esa carga simultánea en tu AP? El mismo escenario cuando tienes estas diferentes tasas de ancho de banda, de velocidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Entonces, todas las estaciones estaban en modo bridge, recibían una IP administrativa vía DHCP, porque generalmente es uno de los escenarios más comunes. Aquí están ya todos los 20 equipos conectados. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Empezamos a hacer las pruebas, los datos empezaron a circular por la red, datos con los resultados basados en una sola estación y basados, por ejemplo, en 20 estaciones para un determinado ancho de banda. Tenemos entonces los diferentes parámetros, los tiempos mínimos, promedio, los tiempos máximos y la desviación estándar. Esos datos son los que los van a ver ustedes ya mismo, pero puestos en una gráfica de Excel para que puedan visualizarlo de mejor manera. Ok, un dato que alcanzamos a revisar en este caso es ¿qué pasa con las sesiones de Winbox? ¿Qué tanto consumen? Hicimos entonces carga. Mira, aquí teníamos que aproximadamente cuando los clientes, ninguno de ellos levantaba sesiones de Winbox, el tráfico estaba en lo que vimos inicialmente, 100, 135K. Pero al levantar en solamente 3 routers, cada sesión de Winbox empezó a agregar aproximadamente 33K
cada uno. Es decir, que cuando tuvimos 3 routers con Winbox levantado y lo accedíamos remotamente, cada uno de ellos nos sumaba de 33, 35K de carga. Y esto está graficado aquí en esta imagen, a partir de este punto. Para que tengan una idea también cuánto consume una conexión con Winbox. Después de esto, pues hicimos las diferentes estaciones, tiempo de respuesta. Estos son los parámetros que utilizamos en los bandwidth test para poder ejecutar las cargas del ancho de banda. Si ustedes deciden hacer esta prueba, una mala idea va a ser que desde tu laptop levantes 20 sesiones Winbox. Se te van a caer, no te va a dar. Acuérdate que para comenzar cada una te va a consumir aproximadamente 30K y eso se va a sumar al resultado final. Entonces, ¿qué fue lo que ejecutamos? Desde la LAN levantamos sesiones Telnet, no desde la P, sino desde atrás, sesiones Telnet, ingresábamos por Ethernet a cada uno de los clientes que son router OS y a través de la sesión de Telnet lo corríamos a través de un script. De esa manera nos evitamos levantar 20 sesiones o 19 sesiones de Winbox. Simplemente estaban cargadas con Telnet. Entonces le dimos más confiabilidad a las pruebas. Cuando levantábamos diferentes sesiones de Winbox, simplemente las conexiones con los diferentes routers empezaban a caerse. Ok. Y empezaron entonces las pruebas. ¿Qué pasaba con 200K? Todos los equipos queríamos llevarlos a que consuman 200K. Esto fue el resultado con 5 estaciones, 10, 15, 20 estaciones. Los tiempos de respuesta, cómo empiezan a incrementarse. ¿Ok? Otra gráfica, pero utilizando 500K de carga. De esta manera, para no aburrirlos con el tema de las diferentes gráficas que ustedes van a ver, vamos a revisar finalmente cuáles son las estadísticas. Los resultados totales quedaron de esta manera. Este es el escenario. 20 estaciones conectadas a un AP, todas en 802.11G. Recuerden que la máxima velocidad que vas a obtener ahí es 54 megabits por segundo. ¿Cuáles fueron los tipos de respuesta que obtuvo el PC cuando hacía el ping a Google? Cuando estaba inactivo, es decir, solamente prendido el equipo con un consumo promedio de 135K, los tiempos de respuesta a Google eran estos, 61 milisegundos. Es un tiempo aceptable. Cuando lo cargamos a 200K, prácticamente no se inmutó, no hubo ningún cambio, siguió estando en 61 KB. El tema empezó a resaltar cuando hicimos la prueba cargando todos los 20 clientes a 500K, a medio mega. La diferencia en tiempo de respuesta del PC hacia Google, hacia Internet, varió considerablemente, a 3.3 segundos. Obviamente, 3 segundos ya es un tiempo altamente considerable. Entonces, resumiendo, 20 estaciones conectadas máximo a 54 megabits, con 500K todas al mismo tiempo, ida y vuelta, 3.3 segundos. Cuando lo inundamos con 750K, el tema ya empezó a salirse de control, porque tuvimos tiempo de respuesta de 14 segundos. En ese momento, el servicio SNMP, el servidor, simple y sencillamente ya no pudo procesar, aguantar los timeouts de los paquetes SNMP y registraba 0, como que no hubiese servicio SNMP en la red. Google ya empezó pues a ponerse sumamente lento, resolvía solamente Google, es decir, google.com, en la búsqueda pones MikroTik y empiezas a esperar, y tenías que esperar aproximadamente 14 segundos para que puedas visualizar el resultado. Después de esto fuimos más allá y probamos a 850K. Ya en este punto el web WhatsApp ya no funcionó. Simplemente pues te das cuenta rápido porque te aparece ahí que simplemente el teléfono o el computador ya dejan de estar conectados. Google.com definitivamente ya no abrió más, ni siquiera poniendo google.com, le dabas enter, ya no abría la página. Por último, a 1 megabit por segundo, cada uno de los 20 clientes simple y sencillamente ya no funciona absolutamente nada. ¿Okay? Las pruebas siguientes fueron utilizando 802.11n. Y la primera prueba la hicimos con N 1 por 1, es decir, activando una sola antena. ¿Qué resultado obtuvimos? Definitivamente pues, obtuvimos algo mejor,
En 200K los tiempos de respuesta eran de 19 milisegundos, 500, tal y cual como ustedes lo ven acá. En la gráfica anterior, se dan cuenta, a partir de los 750K ya empezamos a tener problemas. En cambio, en este punto, utilizando N por 1 por 1, los problemas empezaron a darse a conocer cuando se inundó a partir de 1 megabit por segundo. En este punto, Google estaba lento, respondía, pero ya empezaba a notarse que estaba muy lento. El web WhatsApp y el Google dejaron de funcionar a 1.5 megabits por segundo. Y por último, cuando ya estabas a 2 megabits la carga completa, incluso 3 equipos ya no pudieron engancharse a la misma tasa de velocidad. Es decir, ¿se acuerdan que lo habíamos forzado a que se conecten por lo menos a 36? Ok, ni siquiera llegaban a eso. Simple y sencillamente se desconectaban. Después hicimos la prueba, pero 2x2. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Que los problemas empezaron a surgir a partir de los 2 megabits por segundo. Y de hecho, si esto lo comparan con la gráfica anterior, se van a dar cuenta de que existe una gran diferencia, enorme diferencia, en utilizar 1 por 1 o utilizar 2 por 2. Recomendación, y eso es parte de lo que buscábamos en estos laboratorios, era que quede demostrado de una forma muy clara por qué siempre debes tratar de buscar la más alta tecnología, en este caso 2 por 2, en preferencia a utilizar 1 por 1 o utilizar simplemente un legacy, por ejemplo G. No hemos podido todavía hacer las pruebas con AC. De hecho, pues lo que necesitamos para que sea una prueba efectiva son equipos router MikroTik como clientes para poder generar los bandwidth test. Entonces, al menos a Ecuador todavía no han llegado más que unos cuantos. Sabemos que hay nuevos modelos, pero en cuanto tengamos todos esos equipos disponibles, volveremos a hacer las pruebas para demostrar efectivamente que siempre es más conveniente trabajar en la última, en la versión más avanzada que tengas en wireless. Está demostrado también la incidencia del uso de una antena o de 2 antenas. ¿Okay? Entonces, comparando únicamente los valores promedio, para que ustedes tengan una visión más general, estos son los datos en G, en 1 por 1 y 2 por 2, los tiempos de respuesta. ¿Sí notan? Hay una enorme diferencia. ¿Por qué fue necesario esto? Muchos ISPs generalmente suelen preguntarnos, mira, yo voy a proveer servicios, por ejemplo, de 1 megabit por segundo a mis clientes. Entonces, resulta que no necesito yo estresarme en que si tengo un AP, que es N 2 por 2, no necesito estresarme en tratar de llegar a los 300 megabits por segundo, porque simple y sencillamente el cliente le estoy vendiendo planes de 1 mega, de 2 megas máximo. Me basta, según el criterio de varios, es suficiente con G. Es más, hasta con B pudiera yo trabajarlo bien. Pero el asunto no es real, y es lo que ustedes ven acá. Los mismos ping al mismo destino varía y se mejora cuando va subiendo de estándar, de G, 1 por 1, 2 por 2, y definitivamente lo va a hacer cuando trabajemos en 3 por 3. Hay que recordar varias cosas. Para comenzar, cuando estás trabajando en wireless, el estándar, el 802.11, tiene su base o parte del 802. El 802 trabaja en CSMA. Del 802 vienen 802.3, que es Ethernet, que es CSMA-CD, Collision Detection. Es la forma en que el protocolo actúa si es que en el medio encuentras colisiones. Pero el wireless trabaja también con CSMA, pero en su propio mecanismo de corrección o de aplicación en la parte inalámbrica, y es 802.CA, es Collision Avoidance. Esa última parte del estándar es la que cambia radicalmente toda la concepción, o mejor dicho, toda la forma en la que se están transmitiendo los datos a través de la red inalámbrica. Mientras que en el Ethernet 802.3 el CD actúa si es que existe colisión
En el wireless, el collision avoidance asume que tienes colisión. Por esa razón, cuando transmites un paquete, cuando transmites un frame, antes de transmitir el siguiente frame, tienes que esperar el acknowledgement del otro lado. Si no recibes el acknowledgement, tienes que volver a retransmitir. ¿Cuántas veces retransmiten? Bueno, en MikroTik tienes un parámetro que es el hardware retries, por default te ponen 7, son valores del 1 al 15, son la cantidad máxima de veces que tú le estás diciendo al router que puede retransmitir cuando no recibe el acknowledgement de la contraparte. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que tú envías un frame, tienes que esperar el acknowledgement del frame que enviaste antes de enviar lo siguiente. Imagínate que son 1000 frames. Entonces tienes que esperar un tiempo adicional que prácticamente es el doble. Traducido eso en wireless, ¿qué significa? O veámoslo desde el punto de vista de Ethernet. Si yo transmito 100 megabits a través de un cable Ethernet, significa que los 100 megabits se me van en un segundo, como tasa nominal. Pero en tasa efectiva, en realidad lo que te están llegando son 95, no recuerdo el parámetro exacto, porque si hay un overhead. En wireless, ese overhead es del 50%, porque frame enviado, espera y vuelve a enviar. Prácticamente corta la mitad el tiempo de espera. Eso hace que la tasa efectiva, hablemos de un enlace de 54 megabits por segundo, la tasa efectiva jamás en 802.11, jamás va a poder ser más allá del 50%. Es decir, si tienes tú un enlace de 54 megabits, tu tasa efectiva teóricamente va a ser 27 megabits por segundo. En la vida real no vas a llegar posiblemente ni a 20. Ahora, esos 20 megabits, recuerda que son half duplex, no son full duplex. Por lo tanto, si tú haces, por ejemplo, una prueba de UDP, definitivamente en un bandwidth test posiblemente obtengas, si no tienes interferencias, vas a obtener 18 megabits, 15 megabits, 20 megabits. Pero si te empiezas a hacer una transferencia vía FTP o haces un bandwidth test en ambas direcciones, no vas a llegar a más de 10 megabits por segundo. ¿Ok? Lo mismo ocurre cuando estás trabajando en N, 1x1, 2x2. Entonces, hablando en términos de eficiencia, un enlace de 300 megabits, máximo vas a poder llegar a 150, sabes que en realidad vas a obtener 100, 120, en promedio 100, half duplex. Por eso era muy importante que los estándares pudieran permitirnos llegar al estándar AC, en el cual obtienes tasas de 1.6 gigabits por segundo, para que tengas una idea de cómo va a ir desenvolviéndose la tasa efectiva de transmisión de datos. ¿Sí? Veamos algo más que tenía aquí. Bueno, también teníamos comparación respecto a las pérdidas de paquetes, porque eso también es importante. Lo que siempre tenemos que buscar en una conexión es que no haya pérdida de paquetes. El problema con la pérdida de paquetes, ¿cuál es? De que tienes que volver a retransmitir. Y si ya tienes un overhead o tienes una falla, tienes digámoslo, una pérdida del 50% de tu data efectiva, al haber pérdidas de paquetes, significa que tienes que volver a retransmitir. En base al punto anterior, antes de olvidarlo, por ese motivo existen tecnologías. Por eso MikroTik crea su NStream y luego lo evoluciona al NStream versión 2, el NB2. ¿Cuál es el objetivo de NStream y de NB2? Bypasear de alguna forma el 802.11 y proponer su propio protocolo. Es decir, que cuando ustedes utilizan NStream o NB2, ya no estás utilizando el protocolo CA, el Collision Avoidance. MikroTik asume la forma en que va a manejar el tema de las colisiones y de las retransmisiones. Por lo tanto, si ya no tienes el tema de a cada frame transmitido esperar por su acknowledgement, entonces tienes una eficiencia más alta siempre y cuando el enlace o la conexión esté bien armada. Por ese motivo, para los que han configurado, por ejemplo, NStream, que es lo más obvio, te das cuenta que el tamaño del paquete, el MT1 no es 1500, el que te ponen por default, sino 3200. ¿Qué significa? Que vas a poner 2 paquetes de 1500 en un solo vagón. Entonces vas a enviar 2 paquetes a la vez.
Por lo tanto, no esperas el doble de tiempo por cada frame, sino que cuando regresa el frame, que obviamente tiene que de alguna forma hacer la verificación, te ahorraste el tiempo del otro frame. Entonces el acknowledgement llega de una forma en la cual hace que el protocolo, el NString, tenga una mayor eficiencia. Si tienes un enlace en NString o en NB2 y estás conectado a 54 megabits, es muy probable que tu eficiencia en la transmisión, el throughput real de datos, puede ser que obtengas de 36, 40, 42 megabits por segundo, que es obviamente considerablemente muy superior a los 20 o 18 megabits que vas a obtener sin usar NString y sin usar NB2. La pérdida de paquetes, pues esto ya lo chequeamos en este momento, lo vimos, ¿no? ¿Cuál era el problema de la pérdida de paquetes? Las retransmisiones. En este de aquí tenemos, bueno, los valores promedio de consumo de CPU. En realidad, si se dan cuenta, el consumo del CPU, a pesar de las cargas que estábamos levantando, no fue un factor altamente significativo para decir, mira, tenía yo o tengo 20 clientes y ahora estoy teniendo 30. ¿Será que el CPU me está fallando? Las pruebas que tenemos hasta este momento, estando con 20 equipos conectados e incluso utilizando N2x2, que definitivamente sí le saca más carga al CPU, no fueron extremadamente considerables. Es decir, básicamente un CPU a 22 o 20% de carga está bien. Comparado con los parámetros iniciales de 8 o 6%, sí hay un incremento, pero no es drástico. O sea, de pronto lo que tal vez pensamos que podíamos encontrar es que íbamos a tener 90%, 80% de CPU, que eso sí hubiese sido ya un poco más dramático. Luego de eso también evaluamos la memoria. ¿Qué tanto afectaba la memoria con esta carga de datos con respecto al wireless? Definitivamente, pues la memoria tampoco es un factor drástico. De hecho, es mucho menos drástico que lo que es la carga del CPU. ¿Sí? Listo. Luego también hicimos un análisis respecto al tráfico de entrada y al tráfico de salida. ¿Qué pasa, mejor dicho, cuando empiezas a tener esos enlaces lentos? Tus clientes te dicen que empiezan a estar lentos. Tú dices, bueno, ok, ya, el Google no lo descarga tan rápido, no puede ver como quisiera el YouTube, pero bueno, porque se la aguante. Pero en realidad no es así. Está pasando algo más internamente y es lo siguiente. Empiezan a haber pérdidas cuando estás trabajando. Por ejemplo, en este caso es el tráfico de entrada. Si ustedes chequean aquí, donde está a partir de 1 megabit por segundo, ¿qué sucede? Que empieza a perderse, empieza a desnivelarse. Por ejemplo, aquí. Aquí más o menos está paralelo, ¿verdad? Pero en este punto, en estas cargas, ya empieza a trabajar. Los parámetros de data que te muestra el tráfico de entrada ya no es el mismo. Significa que estás teniendo los problemas, ya sea en la transmisión o en la recepción, y eso afecta a todo el flujo de wireless en general. Aquí está otra gráfica, pero con respecto al tráfico de salida. ¿Sí? Entonces, están los diferentes escenarios, solo con G, solo N, 1x1 y también N2x2. Ahora, comparando los tráficos de entrada versus salida, en este escenario solamente G, cuando no teníamos degradación en los tiempos de respuesta, las cargas que eran simétricas, transmisión y recepción, en 200 kbps se mostraban normales. Pero cuando ya empezó a existir el problema de degradación, fíjense que ya dejan de ser iguales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, en este punto, si yo estoy teniendo más tráfico de entrada, o cómo explico yo que estoy teniendo más tráfico de entrada en comparación con el tráfico de salida, si se supone que estoy probando, en este caso, 750K de subida y de bajada, porque tengo más tráfico de entrada. No porque estés recibiendo más datos, sino porque, o sea, más datos que te estés descargando, sino porque estás teniendo muchas más retransmisiones. ¿Sí? Y eso es un dato sumamente importante, que hay que analizarlo cada vez que notas que estás teniendo degradación en los tiempos de respuesta del wireless. Lo mismo fue el análisis para N 1x1, y toda esta data coincidía con los parámetros iniciales
chequeamos con respecto a los tiempos de respuesta. Y este también fue N2x2. ¿Qué pasaba con el tráfico de paquetes por segundo? Temas similares. Que confirma, pues, definitivamente los datos que vimos hace un instante. ¿Sí ven? Tienen una estrecha relación. Y esto es 2x2. Nuestro objetivo entonces va a ser, ya hemos hecho pruebas con estos dispositivos, básicamente se comportan de la misma manera. Lastimosamente no tuve tiempo de poder mostrárselos aquí en una tabla un poco más comparativa, pero efectivamente sí están resolviendo bastante bien. De hecho, hubo un equipo que me sorprendió. El negro chiquito, ¿cuál es? El MAP, ¿verdad? El MAP, el pequeñito, el que es portable. Ok, aunque no lo crean, cuando hicimos esta prueba hace unos 2 meses con ese equipo, yo no pensé, mejor dicho, lo que pensé es que las pruebas no eran, algo pasó y estábamos probando mal. Así que empecé yo a dictar los cursos con el MAP. Y efectivamente hemos tenido cursos en los que han habido 15 alumnos, 20 alumnos, incluso probé hasta con 22 alumnos. Y el equipo respondió excelentemente bien. El pequeñito. Claro, cuando hicimos las pruebas ya de este tipo, con carga simultánea de todos, definitivamente tuvo un menor performance que los otros. Pero para condiciones, digámoslo, estándares o comunes de tráfico, el pequeño equipito de MikroTik es una belleza. Una pequeña recomendación para quienes todavía no le ven la funcionalidad, ese equipo es excelente. Entonces, nuestra tarea va a ser trabajar con la mayoría de estos dispositivos y proveer las estadísticas que van a estar disponibles. Estuvimos trabajando en esto y en nuestra página, en la que llevamos el portal de capacitación en ABC Expert, este tutorial ustedes ya lo tienen disponible. Si quieres descargarlo, puedes chequearlo, ver los resultados y más o menos, si deseas, pues repetir las pruebas, pero para que tengas un punto de referencia. Un gráfico que está faltando aquí, que al final decidimos ponerlo en otra opción, pero que por falta de tiempo no lo hemos hecho, es un mapa, un plano. Es la típica. Te dicen, mira, tengo una oficina, habemos 4 equipos, ¿qué equipo me recomienda? O tengo una oficina de 30 metros cuadrados, me va a funcionar este porque tengo el acá, o quiero comprar este, o me van a vender el acá. Entonces lo que hemos hecho es trabajar en nuestra oficina, tenemos diferentes ubicaciones, sala de balcón, etcétera, y en cada uno de ellos estamos realizando las pruebas con los diferentes dispositivos para analizar y hacer radios de acción y publicarlos para que ustedes sepan más o menos en dimensiones. Si tengo una oficina de 5x5, ¿me va a cubrir o no? Si tengo una oficina de 20x5, pues basta con un AP o con 2. Ok, y si es solo uno, ¿puede ser el HAP Lite? ¿Cuánto me va a abarcar el HAP Lite? Ok, entonces esa estadística está pendiente. Espero que en un par de semanas podamos agregarlas acá. Listo. No los quiero cansar más, espero que esta información les haya sido de utilidad y bueno, les agradezco muchísimo. ¿Preguntas? Yo creo que no, todos quieren ya la rifa. Sé que hay bastante para rifar, ¿eh? Así que... ¿No? A ver, dale. Ya anteriormente, bueno, ahorita que está hablando de unas pruebas, está hablando de pruebas de estrés. Yo hace poco empecé a realizar algunas pruebas y sí vi que efectivamente da más o menos los valores que menciona. Del tráfico real. Aquí una pregunta que tengo, ustedes ustedes trabajan aparte de MikroTik con Ubiquiti. Ok. Entonces, lo que sí he visto es que las gráficas de Ubiquiti son a veces más altas, sin embargo, en equipos cercanos he visto más estabilidad en MikroTik. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Por qué las gráficas se ven diferentes?
Ok, los factores en realidad ahí pueden ser muchos. ¿Las pruebas las hiciste en un escenario, en un laboratorio así como que muy cercano o eran pruebas a exterior? Es en ambientes cercanos, no más de 5 metros. No más de 5 equipos. No más de... 5 metros. No más de 5 metros, con varios equipos, pero no más de 5 metros, dentro de una oficina. ¿Cuántos equipos aproximadamente? Eran como 6. 6 equipos. Incluyendo computadoras de escritorio, todas con YouTube al mismo tiempo o corriendo diferentes servicios. Ya, ok. En este caso, cuando tú involucras computadores, tienes que cerciorarte de que efectivamente están trabajando bajo los mismos parámetros. Esa fue también otra razón por la cual no insistimos en buscar laptops inalámbricas para poder hacer la prueba, porque sabíamos que a lo mejor cada fabricante de alguna forma podía no llegar a ser tan compatible, que se supone que sí. Bueno, pero aquí el ambiente, discúlpame, aquí el ambiente era equipos CPS conectados a un access point. Ah, ok, o sea, las correcto. laptops estaban de manera cableada. Realmente las pruebas para mí fueron mejores en MikroTik. Sin embargo, los equipos Ubiquiti marcaban que tenían mayor ancho de banda y aún así las pruebas fueron mejor con MikroTik. A ver, la última vez que en un Moon hablé y mencioné Ubiquiti, me llamó Ubiquiti y me dijo, ¿qué estás haciendo? Así que no puedo emitirte un comentario respecto a Ubiquiti en este caso. De pronto, si quieres, lo hago en privado. Sí que los dejo en suspenso de decirles cuál es mejor, MikroTik o Ubiquiti, pero sí te lo puedo decir en privado. En realidad que sí. Mil Gracias. disculpas. ¿Hay más preguntas? ¿No? Disculpa, ahí en las diapositivas yo vi que cuando hiciste las pruebas en G, en el 811G, Correcto, vi ajá. que fijaste los data rate, ¿sí? Sí. En los más altos, pero ya cuando fueron las pruebas en 811N, los data rates se quedaron igual, 34, al máximo hasta 54, o Sí. porque ya no ve variación. No, lo mismo. Trabajamos ¿Lo siempre mismo? en la misma, sí. Por lo cual quiere decir que si tal vez los hubieras elevado más, ¿hubiera habido alguna mejoría o ¿Que no? si tuviera qué? O sea, si hubieras modificado los data rate, por ejemplo, en 811N, más altos, ¿hubiera podido haber mejoría tal vez? Sí, ¿O no? para los N, perdón, ya entendí tu pregunta. Ok, sí. Cuando fue en G, definitivamente se trabajó hasta el tope, hasta 54 megabits. Cuando lo hicimos con N, 1 por 1, trabajamos solamente con los MCS 5, 6 y 7, tanto para el support rate como para el data rate. Y cuando lo hicimos con el N2x2, lo trabajamos en el 13, 14, 15. Siempre trabajamos en las tres últimas, para support rate y para data rate. Ah, ok, es que como no lo vi ahí, ya en las Sí, disposiciones. no, ya no alcanzó a ponerlo. Gracias. Precisamente la cuestión del MSS, quizás o no lo mencionaste o no lo vi. No te entendí, repítelo. La cuestión del MCS, De los MCS, de los Ajá. parámetros, ya, ¿ok? de los que manejaste en N, Sí. ¿cuáles mencionaste? Ok, cuando trabajé N 1 por 1, acuérdate que la tabla va desde 0 a 7. Entonces tomé los tres últimos, trabajé con 5, 6 y 7. Y eso los condené tanto en support rate como en data rate. En basic rate, perdón. ¿Y En ambos. ¿Y en 2x2? Y en 2x2 los puse también en los tres últimos. Los puse en 13, 14, 15, en support rate y en basic rate. Se supone que esto mejora el tiempo aire que ocupa en resolverse esa petición de transmisión. Claro, conforme tú estás trabajando con un índice MCS superior o en una tasa de velocidad más alta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estás metiendo más bits por segundo. ¿Ok? No es lo mismo hacer un ping a 54 megabits que a 300 megabits. Y eso es lo que demuestra la gráfica que ustedes vieron. El mismo ping a Google, el tiempo de respuesta haciéndolo a 54 megabits era de 64 milisegundos, pero haciéndolo en N1 por 1 era de 19 milisegundos. Era la misma carga, el mismo ping a través de los mismos equipos. ¿Sí? Gracias. Chévere. Gracias. Acá hay uno. Un cliente me decía que estaba muy mala su conectividad inalámbrica. Ya. Y de mi computadora al router
hacía ping yo a su teléfono, que yo conocía la IP, y hacía ping a Google. Y a Google me salía como 40 milisegundos y a su teléfono me salía como 300. Tenía que ver obviamente no era protocolo N, no, es su teléfono, yo creo que era G tal vez. ¿Qué hacía que se fuera tan drástico el ping tan alto? Estaba retirado, pero quiero comprobar, quiero si realmente era eso. Había una pared y llegaba más rápido el ping a Google que a su teléfono. Ok, esa red era en producción, es decir, habían otros dispositivos que también estaban conectados a la P. En ese momento solo había mi computadora y su teléfono, porque desconecté todos para pruebas, porque hemos hecho pruebas y desconectamos todo. Solo asigno incluso al router que me libere 2 IPs solamente, entonces solo era su equipo y el mío. ¿Pudiste confirmar en la tabla de registros del MikroTik, en el wireless, si es que a qué velocidad estaba enganchado el teléfono? No. Ya. No, fue una prueba así rápida y fue con CMD incluso. Listo. Entonces, con la data que tienes ahora, tienes mayor argumento teórico para poder analizar qué es lo que está ocurriendo. Si estás teniendo un tipo de respuesta muy alto, en este caso, y es contra el teléfono y el otro equipo, la laptop conectada también a la wireless, pero salió internet y por ese lado el tipo de respuesta es mucho menor, entonces es muy probable que tal vez el teléfono estaba teniendo diferentes escenarios con los cuales no estaba obteniendo el tipo de respuesta adecuado. Por ejemplo, a lo mejor no estaba conectado en G, tal vez estaba enganchado solamente en B. Y obviamente al hacerlo en B, la tasa de bit por segundo que vas a transmitir es mucho menor de lo que puedes obtener con el laptop. Tal vez el laptop estaba conectado en N2x2 y si el teléfono estaba conectado en B o en G, obviamente iba a haber una diferencia bastante alta. Esa es una explicación. Realmente puede haber muchas. La otra situación puede ser tal vez que nos pasó, y de hecho pasó en mi domicilio. Estábamos trabajando tranquilamente en mi laptop, mi esposa con el teléfono y mi hijo con la tablet, cuando de pronto teníamos conexión Wi-Fi, pero habíamos perdido la salida de internet. Obviamente entré al router, revisé salida de internet, me conecté por un puerto y salí de internet, ¿no? ¿Qué está pasando? Así que empecé a revisar los logs, y esa es la recomendación a la que quiero llegar, que chequees en el log, en la bitácora del router OS, qué está sucediendo, qué pasó en mi caso, que estaba teniendo un ataque por denegación de servicio a nivel de capa 2 en wireless. ¿Sí? Se llama un ataque por deautenticación o por clonación de MAC. ¿Qué había sucedido? Que alguien en la casa, mi suegra, su teléfono, una sobrina lo había tomado y le había instalado una aplicación. Resulta que esa aplicación tenía ese virus cargado o ese programa que estaba haciendo clonación de MAC y estaba botando todo el tráfico inalámbrico. ¿Sí? Entonces, esa puede ser otra explicación. Pero en realidad, si quieres llegar al meollo del asunto, lo que debes hacer es primero revisar el log. Y ahí te va a mostrar. A lo mejor, tal vez el teléfono, por algún motivo, se está deautenticando, no en la medida que puede ser en un virus, pero sí está teniendo problemas de autenticación. Entonces, eso te va a aparecer inmediatamente en el AP. Ah, ok, ¿Sí? correcto. Gracias. Listo.